Es difícil a veces no hablar de ciertas cosas que están muy sobresalientes para mí en términos de mi angustia, mi percepción. Entonces, bueno, por ahí fue que me acerqué a ese tema. La película inicia con una cita textual de un libro de Dostoyevsky. ¿Cómo llegó esa cita ahí y cuál es su importancia? Pues sí, sí, yo nunca he tenido una cita en mis películas, no sé, y como que me inspiré, en parte porque esta película la escribimos durante la pandemia y parte de eso es que leí pues toda la obra de Dostoyevsky durante ese tiempo, esa y otras cosas, y me afectó mucho para bien, ¿no? Y bueno, la frase en sí, pues me pareció como que muy cercana al tono de la película, irónica, ¿no? Triste, pero a la vez chistosa también, ¿no? La idea de que ya que no me importa nada la vida y me voy a suicidar, pues mejor hacer que valga algo mi suicidio, lo cual le da un sentido a la vida. Entonces ya para qué suicidarte, tal vez, ¿no? Entonces me pareció como con mucha complejidad interesante esta frase. Y justamente, claramente sin spoilear la película, pero me gustaría que nos contaras un poquito de qué va la trama y cómo fue que llegaste al eje principal de la película, que es la desaparición de una madre, ¿no? Pues bueno, ha sido en mis otras películas también, pues me inspiro mucho de lo que estoy percibiendo y viviendo sucediendo alrededor, a mi alrededor. Como todas las películas están basadas en Guanajuato, en donde vivo, donde filmo. eh, y pues es difícil a veces no hablar de ciertas cosas que están muy sobresalientes para mí en términos de mi angustia, mi percepción. Entonces, bueno, por ahí fue que me acerqué a ese tema. A la vez, por lo mismo en esa pandemia, las redes sociales empezaron a ser muy este, presentes, más que antes, yo creo, y quise mostrar el contraste fuerte y violento entre esa realidad virtual de la fama que tiene mucho que ver con el ego también y con el arte de alguna manera, porque pues, es una forma artística también que hay en esto de la imagen, cómo eso choca con la realidad, otra realidad que se vive también en México y países como México. Fer, me parece que tu personaje es uno de los más complejos y también me encanta porque creo que uno de los diálogos más crudos que a mí me parece es cuando habla respecto a lo que le sucedió a los perros, que dice, es lo único que me importa, lo demás me vale madre, ¿no? ¿Cómo podrías describir los sentimientos y las preocupaciones de tu personaje que lo hacía externarlo en ese tipo de comentarios, ¿no? Efectivamente, creo que es un personaje muy contradictorio y creo que es consciente de esas contradicciones, muy consciente, como creo que es un personaje que alcanza a ver, no sé si todos, pero muchos ángulos, ¿no? De este entuerto y eso es creo que lo lleva al colapso. Creo que es también eso, es como, es un tipo privilegiado que es consciente de sus privilegios, que se siente culpable por ellos, pero que no deja de ejercerlos y que en esa contradicción pues encuentra también una fuerza creativa y creo que tiene sentimientos artísticos, no sé, legítimos o nobles y tiene inquietudes y empatías por distintas situaciones sociales y sin embargo, pues toda esa investigación lo ha llevado pues de alguna manera a enriquecerse eh, y a cosechar éxitos y dinero eh, eh, resignificando el dolor de otras personas, ¿no? Y pues creo que eso es un poco lo que hace el arte y creo que pues siempre es muy difícil no identificarse, ¿no? Dedicándose al arte en este país.
pero Claro. ese equilibrio precario en el que pues de pronto eso, ¿no? Como en un mundo en el que nada tiene sentido, pues de pronto lo único que tiene sentido es el arte, que no tiene sentidos prácticos, pero luego sí tiene sentidos prácticos porque pues vivimos en un contexto de libre mercado, de neoliberalismo y todo se traduce en éxito, ¿no? Y en fama y eso es pues muy desgarrador cuando de pronto lo confrontas con quienes sufren, quienes viven en la miseria, en la desigualdad y que además pues, son la fuente del trabajo de personajes como Rigoberto. Entonces, Claro. pues creo que es muy amplio y todo eso pues está como en un rebote constante en este personaje, ¿no? Y quizá ahí hay como un paralelismo con el personaje de Mónica, que creo que justo Rigo está todo el tiempo atormentado y pensando y Mónica lo ejecuta, lo que creo que a él le habría gustado poder ejecutar. Justamente ese era otro de los temas que más me llamaba la atención, porque a pesar de que es un tema muy delicado, hay varios, digamos, subtemas que me parecen que funcionan de forma muy natural a pesar de la delicadeza del tema, ¿no? Por ejemplo, la inclusión de una persona que dentro de esa familia rica es una influencer, ¿no? Lo cual es bastante común. Y entonces es aquí donde entra Maffer, ¿no? Es con lo que quería terminar esta entrevista, que pues es también una representación súper natural de lo que es el primer amor en la adolescencia, no romantizado, no, eh, como lo vemos, a veces sentimos bien agringado con lo que no conectamos, ¿no? Entonces me gustaría que me contaran tú y Amat cómo fue lograr ese trabajo en conjunto para lograr retratarlo de esa forma tan natural. Bueno, rápidamente digo lo más breve. Sí, bueno, cuando vi a Maffer por primera vez en el casting, fue el personaje que más rápido como que la vi y justo le comentaba el otro día que el día que la vi ya sabía que era ella. Lo que aportó a estas escenas de naturalidad y de humanidad, pues fue muy de ella, ¿no? Eso es difícil de dirigir o de crear de mi parte, o sea, es más bien dejar uno que esté a gusto ella y que se sienta todos muy seguros, muy muy en confianza, pero también resguardados por la otra persona alrededor y que ese ambiente se crea entre todos ahí, fue muy importante para que tuviera esa sensación de naturaleza, creo, pero ella puede. Pues sí, o sea, más que nada fue como, se dio dando muy natural, porque también, pues, con Daniel, de Emiliano nos llevábamos muy bien, o sea, también en el set. Entonces, no era como un sentimiento plano, como hacerlo, o sea, de que, ah, sí, pues somos novios y ya. Era como complicidad, como de amigos, ¿no? O sea, y sí, o sea, estoy de acuerdo en lo que dices de que a veces no nos sentimos como identificados con este sentido de romanticismo gringo, porque es raro, o sea, nadie creo que aquí eh, habla así con alguien que ama, ¿no? O sea, y lo que yo creo que tiene Jazmín es que sí le puede decir a Emiliano, oye, no sé, menso, pendejo, pero también le puede decir que lo ama y trabajar con Amad cuando él me guiaba en las escenas, yo la verdad no me sentía nerviosa, o sea, era como, me sentía que todo iba a estar bien, o sea, me sentía como en confianza, o sea, él siempre o sea, pregunta, tú cómo ves y así, siempre es como esta parte de involucrarte y pues también me divertí, incluso hay una escena muy fuerte ahí, por ahí de Jasmine y Emiliano. Cuando me guiaron en esa escena, obviamente yo estaba nerviosa porque pues, era la primera escena Claro. que grababa así, o sea, estaba súper nerviosa. Pero siempre hubo esa guía y como cuidado
de Amat y de todos, como de yo y Daniel, digo, Daniel y yo sentirnos cómodos. Y no sé, o sea, con Amat se sentía como si ya nos conociéramos de hace mucho.